Él sabe lo que nos conviene en todo momento y en toda situación. Lo importante es que ahora más que nunca, los creyentes, la iglesia, su amada esposa, sea capaz de mantener una buena actitud y mantener una fe viva y eficaz, de tal manera que podamos estar por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad. Y hasta el día de hoy, nuestro Dios nos ha demostrado que Él es fiel y que para siempre es su misericordia. Quisiera llevarles en esta tarde, mis queridos hermanos, al Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Evangelio según San Juan, por favor, el capítulo 6. Voy a estar leyendo a partir del versículo 1. Hay una actitud que es fundamental mantener siempre en nuestra vida, y es una actitud que abre puertas. Es una actitud que demuestra nuestro nivel de madurez, y es una actitud que es básica y fundamental para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Vamos a arrancar la lectura a partir del versículo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Quédense con esa palabra. Esta pregunta se la hizo el Señor a Felipe para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Aleluya. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de unos 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, le dijeron: verdaderamente Él es el profeta que había de venir al mundo. Y nos paramos aquí. Yo quiero que en esta tarde nos demos cuenta de que, aunque Felipe estaba sacando cuentas y se dio pronto cuenta de que ni con 200 denarios sería capaz de solucionar aquel problema, y aunque Andrés, el hermano de Simón Pedro, encontró a un jovencillo con unos cuantos panes y unos cuantos peces, la situación era realmente una situación de desesperación total y absoluta. Porque ya la gente había escuchado mucho la enseñanza del maestro, porque ya la gente estaba cansada y hambrienta, y era la hora de hacer algo diferente. Había llegado el momento de demostrarle a la gente que no solamente con la palabra podían estar, digamos, ocupados y bien entretenidos, sino que el Señor iba a hacer algo nuevo en medio de la necesidad. Escuchen bien, en medio de la escasez material, en medio de una situación que llevaba, humanamente hablando, a la desesperación, el Señor estaba a punto de hacer algo nuevo. Y nuestro Señor Jesucristo todavía tiene todo el poder y toda la autoridad arriba en el cielo y aquí en la tierra y aún debajo de la tierra, para seguir sorprendiendo y haciendo cosas grandes, maravillosas a su pueblo. El poder de Dios no ha menguado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, decía el profeta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del eterno Dios? Estamos viviendo en una situación confusa.
en una situación que produce pánico y temor a las naciones, donde ya hay miles de muertos por todas partes de la tierra. Pero en medio de este caos, en medio de este vacío de orden y de autoridad, nuestro Dios tiene la última palabra. Y Él, en medio de una situación desesperada, en medio de una situación de confusión, de hambre, de preocupación, de nerviosismo, etcétera, Él puede todavía actuar y sorprendernos de una forma tremenda. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, una actitud de confianza plena y absoluta en nuestro Dios. Pero noten algo muy importante. El Señor Jesucristo no se queja. El Señor Jesucristo no desecha lo poco. El Señor Jesucristo, en medio de la desesperación de Felipe, de Andrés y seguramente de todos los discípulos, Él toma aquello que era tan pequeño, tan insignificante, que no servía humanamente para nada, y da gracias y bendice lo poco, y automáticamente se produce un milagro realmente espectacular. Con lo poco, pero con la bendición del Señor, no solamente comieron y se saciaron, sino que, como hemos leído en esta tarde, recogieron 12 cestas llenas de pedazos de pan y de peces que habían sobrado. No se podía desperdiciar nada de la bendición. Había que recoger absolutamente todo, porque todo lo que Dios nos da y hace es bueno, y Él no quiere que nada caiga a tierra. Ahora fíjense de algo muy interesante. En esta semana, por las mañanas, en los devocionales que estoy compartiendo con ustedes, he sentido en mi corazón hablar durante esta semana, hasta mañana que terminamos, digamos, esta miniserie, sobre las apariciones del Señor Jesucristo a sus discípulos y a otras personas. El día lunes vimos cómo los discípulos estaban en una habitación muertos de miedo, asustados, preocupados por su futuro. Ellos seguramente estaban comentando el uno al otro que en cualquier momento vendrían a por ellos y también los terminarían crucificando, como al Maestro lo habían crucificado. Estaban con miedo, dice la Escritura. Y el miedo paraliza. El miedo fue la primera sensación, digamos, negativa, consecuencia del pecado que sintió Adán en el jardín del Edén. Dios busca al hombre, siempre lo ha buscado. Dios, buscando al hombre, lo llama por su nombre propio: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán se oculta. Adán teme. Adán rehuye de la voz de Dios. Y cuando el Señor lo confronta, le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice: bueno, es que me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. El miedo, una sensación nueva para Adán. Nunca había experimentado miedo a nada ni a nadie. Pero ahora, como ha caído de la gracia de Dios, ahora como ya no está con el aval, con el respaldo de Dios, ahora Adán teme. Y es que el miedo es uno de los peores enemigos de la iglesia, del creyente y, en definitiva, del ser humano. El perfecto amor nos ayuda a superar los temores, los miedos. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando resucitó, se apareció a sus discípulos cuando estaban las ventanas y las puertas cerradas, cuando no había ninguna posibilidad de que el Señor se presentara. Se presentó el Señor. Hoy en día tenemos las iglesias cerradas, los negocios están cerrados, todo está cerrado, hasta nuestros hogares, y algunos han cerrado ventanas, puertas a cal y canto. Pero eso no le va a impedir al Señor que entre a tu casa a sorprenderte en cualquier momento, a disipar las dudas, los miedos, los temores, la incertidumbre. Y cuando el Señor se presentó en esa primera aparición a sus discípulos, le dijo: Shalom Alejem, en otras palabras, paz a vosotros. Y en ese momento todo temor se disipó, porque con la presencia y con la voz del Señor Todopoderoso recién resucitado, el temor se fue. Cuando la presencia del Señor llena una vida, cuando la presencia del Señor es real en un corazón, en una congregación, en un ministerio, no hay temor a nada ni a nadie, porque la presencia del Señor nos permite superar los temores de la vida. El segundo día, el día martes, hablé acerca de otra aparición del Señor Jesucristo, cuando aquellos dos van caminando camino a Emaús, platicando, discutiendo entre ellos, también confundidos, desorientados, porque no entienden por qué han ocurrido todas aquellas calamidades tan rápidas. Y el Señor de repente se presenta en medio de ellos y comienza a hablar con ellos. Y más adelante dicen: cuando desapareció el Señor, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuánto tiempo hace que no arde con el fuego de Dios tu corazón, mi hermano? ¿Cuánto tiempo hace que tu corazón se enfrió?
Ahora es tiempo de que se vuelva a calentar tu vida y tu corazón, volviendo al Señor. Y dice la Biblia que allí el Señor, a través de la ley de Moisés, a través de los salmos mesiánicos y a través de todos los escritos de los profetas, les abrió la mente, el entendimiento, los ojos. Y la presencia del Señor en esta segunda ocasión sirvió para disipar toda confusión, para alejar definitivamente todo trauma, y para que se dieran cuenta de que todo lo que había sucedido era voluntad de Dios. Aunque sonaba tragedia, aunque sonaba y todavía respiraba a muerte y a dolor, aquella no fue una catástrofe, sino que aquello fue el principio de una transformación a nivel mundial sin precedentes. Mira, ni cuando Dios le dio la ley a Moisés se puede comparar ese día con la resurrección del Señor Jesucristo, ni con el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ni con ningún hecho histórico se puede comparar la resurrección del Maestro, porque eso demostró que Él no era un impostor. Eso mostró que Él era el Mesías, el verdadero, no un impostor, no un mentiroso. Y entonces, a través de las Sagradas Escrituras, la confusión desapareció. La tercera vez que el Señor se aparece, o en una ocasión, fue en Galilea, bien lejos de Jerusalén. Hay que restaurar a un hombre. Hay que restaurar a un hombre que día atrás apostatado ha dicho públicamente: no le conozco, no sé quién es. Y en ese caso la aparición del Señor Jesucristo junto al mar de Tiberias en Galilea sirvió para restaurar una vida, porque hasta que no fuera Pedro restaurado no podría ser usado apacentando ovejas ni atendiendo a nadie. ¿Cuántas personas que no han sido tratadas por Dios están hoy en día tratando de restaurar la vida de los demás? ¿Cuántas personas que tendrían que haber pasado por un proceso arduo y profundo de cambio genuino y real y de una restauración genuina, como el barro en las manos del alfarero, hoy en día están en los púlpitos en primera línea jugándose la vida, siendo tremendamente vulnerables? ¿Por qué? Porque no se puede estar en primera línea a menos que primeramente nuestra vida interior haya sido restaurada por el poder de Dios. Y hoy a la mañana, en este cuarto día donde hablábamos de las apariciones, hice referencia a Tomás. Sí, a Tomás, aquel que dijo: si no veo, no creo. Si no meto mi mano en su costado y veo sus heridas, es decir, hasta que no sienta, no creeré. Qué tragedia que el emocionalismo se ha apoderado de la vida de millones y millones de creyentes sobre la faz de la tierra. Tienen que sentir, tienen que revolcarse, tienen que sentir calor, tienen que sentir fuego. No importa si la palabra fue profunda o superficial. No importa quién predicó, ni qué dijo, ni qué enseñó. Lo importante es que yo tengo que sentir siempre algo. Y si no siento, el culto estuvo malo, el Señor no estuvo, hoy el Señor no se movió. Basta de disparates y basta de locuras. Nuestra fe no puede estar basada en una emoción, en un sentimiento pasajero y efímero que al fin y al cabo hoy lo tienes y mañana te abandona. Nuestra fe no tiene que estar basada en lo que siento. Nuestra fe, hermanos, está basada en la experiencia de un nuevo nacimiento, en la autoridad de la palabra, en la resurrección de Cristo, en una experiencia personal con Él, no en una emoción, no en un sentimiento. No digo que sea siempre malo emocionarse, no digo eso, pero lo que sí digo que es un peligro basar un ministerio, una iglesia y una vida en lo que uno siente o deja de sentir. El justo por la fe vivirá y no por sus sentimientos o emociones. Pero mis queridos hermanos, yo quiero que en esta tarde veamos cómo el respaldo de Dios es algo genuino y es algo real en nuestras vidas. De hecho, el título de este mensaje es El respaldo de Dios. ¿A qué me refiero cuando hablo del respaldo de Dios? Miren, hermanos, en medio del desierto la situación era caótica. Aquello era un caos, nadie sabía lo que tenía que hacer, incluso ni con dinero se podía solucionar el problema, como hoy en día. Exactamente igual, hay una multitud en medio de un desierto llamado planeta Tierra, donde entran ricos, pobres, blancos, negros, cristianos, musulmanes, ateos, budistas, de todo tipo de personas. No importa si están en un estatus elevado o están en el peor escalafón de la sociedad, no importa. Ahora está el mundo desesperado, nadie sabe qué hacer, no hay vacuna, no hay antídoto, la gente muere, los hospitales están colapsados, los médicos enferman y mueren, los ricos mueren, los pobres mueren, y ahora estamos como en un desierto, como un barco a la deriva. Pero en medio de este caos el Señor se levanta, y aunque sea una prueba pasajera, dice la Biblia que Él sabía y sabe y sabrá siempre lo que tiene que hacer. Bendito sea su nombre. El Señor nunca pierde el control. Él estaba haciendo una pregunta a Felipe.
No para ver Felipe lo que le decía, para ver lo que él tenía o no que hacer, sino para probarle, para probarle. Y lo he dicho 1.000.000 de veces y no me cansaré de repetirlo. Nuestro Dios tiene toda la autoridad y tiene que tener toda la libertad cuando quiera, como quiera y donde quiera de probarnos. Con la economía, con el matrimonio, con el ministerio, con lo que Él quiera. Él sabe lo que tiene que hacer, pero las pruebas no son para hundirnos. Las pruebas son para fortalecer nuestra fe y para prepararnos probablemente para la siguiente prueba. Pero no tenemos que tener temor alguno, porque en aquel desierto estaba el Señor. En aquella barca en tempestad estaba el Señor. No importa la situación por la que pasemos, si está el Señor, si está el respaldo de Dios, hermanos, no temamos, sino confiemos y sigamos adelante. ¿Quién era el hombre más bendecido de Egipto? Pregunto. ¿Quién fue el hombre más bendecido de Egipto? Un esclavo hebreo que ni sus hermanos lo querían. ¿Qué te parece? Ni sus hermanos querían saber nada de él. Realmente lo que querían era matarlo. Pero al final el Señor lo libró de la muerte y lo vendieron como esclavo. Cuando llega a Egipto, humanamente hablando, aquello terminaría en un auténtico desastre, sin familia, sin conocer el idioma, una nueva cultura impregnada de una idolatría tremenda, donde todo es nuevo. Sin embargo, dice, Dios estaba con él. El respaldo de Dios, el aval de su creador. Sus hermanos lo abandonaron. A su padre le hicieron creer que lo había devorado una mala bestia, pero el Señor estaba con José. Pero no termina aquí la historia. Ustedes saben perfectamente de que José, por quererse mantener santo delante del Señor, termina dando con sus huesos en una mazmorra terrible en Egipto. Pero el Señor estaba con José. Al final, hasta el mismísimo faraón, todo el mundo tenía siempre que recurrir a José. ¿Por qué? Porque todo lo que José tocaba era bendecido y prosperado por el Señor. ¿Por qué? Porque tenía la bendición, tenía el aval, el respaldo de Dios en su vida. ¿Saben, mis queridos hermanos? Este teléfono móvil que tengo en mi mano mide 15 centímetros de alto y 8 centímetros de ancho. Menos que un pan. Menos que un pan. Pero en las manos de Dios, algo tan pequeño como un teléfono, como un celular, como algunos por ahí lo llaman, con el aval y con el respaldo de Dios, puede salir bendición a miles y a miles de personas. Y así como aquellos pocos panes y peces con la bendición de Dios, con la oración del Señor, pudieron saciar el hambre de miles y de miles de personas. Algo tan pequeño se puede utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar para poder llevar bendición, para poder llevar ánimo, para poder llevar aliento a miles de personas en muchas naciones sobre la faz de la tierra. Y eso es debido al aval, al respaldo y a la bendición de Dios. Mis queridos hermanos, ¿cómo mató David a Goliat? ¿Con un tiro? ¿Con una bomba? ¿Con un misil? No, con una simple piedra. Con una piedra que la cogió del arroyo. Pero él tenía el aval, él tenía el respaldo, él tenía en su vida la bendición de Dios. Y Dios lo respaldó. Y porque tiró una piedra, pero podía haber usado cualquier cosa, porque el aval de Dios, el respaldo del Señor estaba con él. Y él obtuvo una bendición contundente. Y todo Israel supo que el Dios de Israel era el Dios de David. Y por consiguiente, Israel vio la gloria de Dios en medio de una desesperación donde los filisteos iban a acabar de un momento a otro con el pueblo de Israel. Díganme ustedes, ¿qué usó Moisés para abrir las aguas del Mar Rojo? ¿Qué usó Moisés? ¿Qué tenía en la mano Moisés para llevar a cabo un montón de plagas en Egipto antes de que Egipto dejara salir en libertad a los hebreos? Un palo, una vara. Pero él tenía el respaldo, él tenía el aval de Dios. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, queridos hermanos, en este momento. ¿Tenemos o no tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida? Porque da igual si nuestra cuenta bancaria tiene muchos ceros a la derecha o por el contrario muchos ceros a la izquierda. Da igual si somos gente famosa o totalmente desconocidos y pasamos desapercibidos en el mundo. Da igual si nuestra iglesia es una iglesia gigantesca de miles y miles de personas o una iglesia simple, sencilla y pequeña en un pueblecito del mundo perdido.
Lo que tenemos que preguntarnos y tener siempre la seguridad de que Dios esté con nosotros. Porque había una iglesia, hay una iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, la famosa iglesia de la Odisea, que ellos dijeron, nos hemos enriquecido. ¿Cuántas iglesias hoy en día son ricas? Y gloria a Dios por ello. Nos alegramos en ello. Siempre y cuando sepan utilizar la riqueza y la abundancia para extender el reino. Nos hemos enriquecido y dijeron, no tenemos necesidad de ninguna cosa. Pero cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, le dice, ciegos, pobres, desnudos, miserables, desventurados. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían perdido lo más grande que puede tener una vida, lo más precioso que puede tener un ministerio, lo más grandioso que puede tener una iglesia, y es la presencia de Dios, el aval de Dios, el respaldo del Señor. ¿Quién nos avala a nosotros? ¿Quién está detrás de toda bendición? ¿Quién está detrás de toda puerta que se abre? ¿Quién está detrás de todo éxito, entre comillas? ¿Quién está detrás de todo eso? Si es el Señor, gloria a Dios. Hay momentos en la vida que todos los títulos y todo el carisma y toda la experiencia y todo el patrimonio y todo el dinero del mundo no sirven absolutamente para nada. Pero qué hermoso es saber cuando Dios te usa. Qué hermoso es saber cuando sabes que el respaldo de Dios está contigo. Y por eso cuando uno tiene a Dios de su parte, uno no tiene que tener miedo de nada ni de nadie. ¿Se acuerdan ustedes cuando vinieron a matar al profeta Eliseo? Seguro que se acuerdan de esa vieja y conocidísima historia, ¿verdad? Dice la palabra que su criado Giesi, que no era un hombre espiritual, aunque vivía con un hombre espiritual, la Biblia dice que tuvo miedo cuando vio a aquellos soldados que venían armados hasta los dientes para matar a un hombre, al varón de Dios, porque la unción despierta celos. Siempre ha sido así y siempre será. Una persona usada y bendecida por Dios siempre despierta envidia en más de un corazón. Y Eliseo era una persona envidiada, porque la Biblia nos enseña que era un hombre respaldado con el aval y con la bendición de Dios. Y el enemigo vino a destruirlo, el enemigo vino a matarlo. Pero Eliseo en ningún momento perdió la calma. Eliseo en ningún momento se puso preocupado, ni nervioso, ni dejó de tener paz, sino que él le dijo a Giesi, más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros, así que no temas. Pero Giesi no entendía nada, porque el hombre natural, el hombre carnal, el hombre no renacido, el hombre que no tiene una comunión con Dios, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no entiende nada de las cosas del Espíritu. Se las puedes explicar, se las puedes volver a explicar y no entiende nada. Pero sin embargo el hombre que tiene el Espíritu de Dios en su vida, dice que lo entiende, lo comprende, lo discierne, hace una interpretación de las circunstancias completamente diferentes. Y entonces oró por Giesi, el Señor le abrió los ojos del Espíritu y entonces Giesi entendió por qué tanta calma tenía el profeta, el varón de Dios. ¿Por qué no temía? ¿Por qué no estaba asustado? ¿Por qué no estaba confundido? ¿Por qué no salió corriendo? Porque él sabía que él tenía el aval de Dios. Aunque vinieran miles contra él, él sabía que el que estaba con él era mayor que el que venía contra él. Y amados hermanos, ¿no hemos leído millones de veces en la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros? ¿No hemos leído muchas veces y memorizado nuestra vida y compartido este texto que por un camino vendrán y por 7 huirán? Que no hay arma forjada que tenga éxito contra el pueblo de Dios mientras el pueblo de Dios ande en santidad y en bendición de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, si esto es una prueba, si esto es un periodo que Dios está utilizando para tratar con nuestras vidas, no tengamos ningún temor. No le demos lugar al miedo. No hablemos negativamente en nuestra casa y muchísimo menos delante de nuestros hijos. Confiemos de que el Señor tiene un plan. Confiemos de que Dios está tratando con nuestros corazones. Creamos que el Señor tiene toda la autoridad y todo el poder arriba en el cielo y en la tierra y en todo lugar para decir basta, para probarnos, para examinarnos cuando Él quiera y como Él quiera. No tengamos ningún temor en ningún momento, ni de día ni de noche, porque el Señor está con nosotros. No importa si tenemos pocos panes y pocos peces o no tenemos nada. Yo les recuerdo a ustedes qué tenía en medio del desierto el profeta Elías. Ni siquiera tenía pan, ni siquiera tenía peces, no tenía nada. Pero tenía el respaldo de Dios. Tenía la bendición de Dios. Y todas las mañanas y todas las tardes venían cuervos y le traían pan y le traían carne para alimentar, para sustentar en el desierto la vida del varón de Dios. Joven fui
dice el salmista, y he envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Estamos viviendo en unos tiempos donde tenemos que poner en práctica más que nunca nuestra fe. Y si creemos a Dios, si somos capaces de adaptarnos y de estar agradecidos en todo momento, en este periodo que nadie sabe cuánto tiempo va a durar, me da igual si dura una semana, 2 meses o un año, va a durar lo que Dios quiera que dure. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Estamos orando, estamos confiando en el Señor y Él sabrá cuando diga, ya ha llegado el momento. Pero mientras tanto, no perdamos la calma. No se enfríe tu corazón. Sigue poniendo tu mirada y tu confianza en el Señor. Él es nuestro pastor y dice que nada nos faltará. La Biblia dice que Él cuidará de nosotros de día y de noche, constante y permanentemente. Y por eso, mis queridos hermanos, yo les recuerdo en esta noche, en este momento que me están viendo y escuchando, el Señor es nuestro aval. El Señor está con nosotros. La fe que el Señor nos ha dado es una fe que rompe murallas y fortalezas. Nosotros no somos cualquier tipo de personas. Nosotros tenemos un dueño. Él es nuestro propietario. Él es el que gobierna y controla nuestra vida y nuestra existencia. Y si nos sometemos a Él, si nos humillamos delante de Él, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Por eso cuando uno sabe que tiene el respaldo y la bendición de Dios, no tienes que mirar a ninguna parte, ni imitar absolutamente a nadie, ni ir a ninguna parte buscando nuevos métodos o sistemas, o como yo le llamo, la varita mágica, para importarla y llevarla a mi iglesia y hacer y decir todo exactamente igual como vistes en otro lugar, en otra congregación o en otro país o ministerio para obtener resultados. No, mi hermano. Lo que tenemos que asegurarnos de que el aval de Dios, el respaldo de Dios esté con nosotros, y con eso nos sobra todo lo demás. No importa el número de personas que tengas, no importa si eres famoso o totalmente desconocido, da igual. Lo importante es que tú puedas decir, Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Quisiéramos en esta tarde orar y pedirle a nuestro Dios que en este tiempo en el que sin lugar a dudas Él nos está probando y demostrando al mismo tiempo, porque si se dan cuenta, y quiero hacer esta pequeña reflexión antes de concluir esta noche, nos está probando, pero al mismo tiempo en medio de la prueba nos demuestra cada día su fidelidad y su respaldo hacia nosotros. ¿Qué les parece, hermanos? Por lo tanto, no nos quejemos. Pocos panes y pocos peces, pero con la bendición de Dios y con una actitud de agradecimiento, no solamente van a llegar y cubrir la necesidad, sino incluso va a sobrar para la honra y para la gloria del Señor. Agárrense a la palabra, no miren a derecha ni izquierda, dejen de prestar tanta atención a las noticias de televisión. A veces las noticias de televisión vienen envenenadas para debilitar la fe de los débiles. Esas personas que la Biblia los llama estrellas errantes, árboles otoñales. Vamos a prestar más atención a las noticias de Dios en su palabra y menos atención a las noticias que nos dan cada día por televisión, que es una saturación terrible, un bombardeo constante y permanente de noticias negativas, la inmensa mayoría de ellas. Basta ya de prestar tanta atención a lo que dice el hombre y prestemos más atención a lo que dice nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, te doy muchas gracias en esta tarde por este privilegio que nos das de poder estar conectados a pesar de la distancia y de las limitaciones. Gracias porque estamos en un mismo sentir y hay muchos que estamos creyéndote y estamos esperando en tu gracia. Estamos esperando que tu bendición se manifieste cada día en nuestra vida. Y así como a tu siervo David cada día le llegaba lo que necesitaba, nosotros te pedimos, Señor, que cada día llegue lo que necesita tu amada iglesia. Gracias por tenerte en este momento de la historia con nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros si en este momento no te hubiéramos conocido a ti? Seguramente la duda, la desesperación, la amargura, o sabe Dios cuánta cosa rara podíamos haber pensado o hecho. Pero gracias porque tú hoy estás con nosotros y tu bendición y tu aval lo sentimos más cerca de nosotros que nunca. Porque tú en este tiempo nos has sorprendido más de lo que nos podíamos imaginar.
A ti la gloria y la honra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y antes de despedir este culto, quiero una vez más darle gracias a todos ustedes por las llamadas, por los mensajes, por el apoyo que nos están brindando. Si no hubiera sido por esta cuarentena, por esta situación por la que estamos atravesando, no nos habríamos imaginado nunca la cantidad de miles y de miles de personas que nos llaman y que nos escriben y que nos dicen todo lo que Dios le ha dado y enseñado en estos años. Y es increíble ver, pienso ahora mismo en esa pareja de Jacksonville en Estados Unidos, hermano Wilfredo, su esposa Leticia, que me dicen que llevan más de 6 años viendo cada semana los cultos. Y tantos de ustedes que sería totalmente imposible enumerarlos a todos. Gracias, hermanos. Sigamos unidos en el Espíritu, orando, formando parte de este remanente que Dios está levantando y formando parte de esta red que el Señor viene tejiendo hace mucho tiempo. Que el Señor les bendiga. Mañana, día viernes, nuevamente estaré compartiendo el devocional y estaré hablando de otra aparición muy importante de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y vamos a cantar una alabanza en esta noche, por favor. Y los que están en su casa, si la conocen, júntense con nosotros y le damos muchas gracias al Señor por esta